Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Oiga, hoy hablaremos de cómo el cine puede ser mucho más que solo entretenimiento. Puede ser una herramienta para reflexionar sobre nuestras decisiones, nuestros valores, las formas de actuar en el mundo. Nos acompaña y estamos de manteles largos Alejandro Santos Repeto, coordinador de proyectos de Centro Moema, pero también es miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Niñas, Niños y Jóvenes. Y por si no fuera poco, es autor del libro Apuntes sobre ética cinematográfica, una obra que pone ejercicios, pero también estrategias para analizar películas desde una mirada ética. ¿Qué podemos aprender de los personajes que vemos en pantalla? ¿Cómo aplicar eso a nuestra vida? Bueno, quédense con nosotros porque tenemos muchísimo que aprender de este gran, pues, filósofo, historiador, cineasta. Bueno, es que tiene de todo. Ale, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Monse. Y bueno, la idea fundamental de este libro, y más en un contexto como el de Cancún, pues es ofrecer, como tú decías hace un rato, materiales, herramientas que sirvan a los jóvenes para reflexionar el cine. Y más en un mundo poblado de imágenes, inundado de imágenes, un mundo que no puede vivir al margen de las imágenes. Pero estas imágenes deben ser pensadas, deben ser reflexionadas, deben ser mediadas por procesos de reflexión para que precisamente nuestros chicos sepan enfrentar, pues, los grandes dilemas y problemas del mundo actual. Me encanta lo que acabas de decir y ahorita nos vas a compartir un poco de este gran libro, porque a veces pareciera que el cine solamente está para entretener. Pero no, el cine va más allá de un entretenimiento. El cine muchísimas veces es una crítica, es una propuesta social, es una enseñanza, es un aprendizaje. Y relacionar cine con ética, qué gran labor, Ale. ¿Cómo te atreves a dar este paso? Sí, es un gran reto, un gran desafío, porque las personas que saben de cine, reconocen y se mueven en este sentido de que no pueden haber, mandatos imperativos, reglas rígidas respecto a su quehacer, y mucho menos que se impongan, ¿no?, estas en un set o en una producción. Pero aquí lo que planteamos más que nada es primero eso que tú comentabas hace un rato, desde el visionado de las películas. Bueno, ¿esto qué me puede permitir respecto a mi vida? Y sobre todo algo que es clave en la vida de los adolescentes y los jóvenes, que es la toma de decisiones. Es decir, cómo una escena de una película, ya sea mexicana o extranjera, me puede ayudar a mí a darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo, dónde estoy situado y cómo puedo resolver un problema. ¿Y cómo puede influir también para bien y para mal? Porque cuando ponemos cine y ética, como pareciera que va alejado, porque el cine está mostrando una realidad tal cual. Pero yo como cineasta, yo como productor, tengo una responsabilidad hacia quien me ve, hacia quien me escucha. Así es. Hay un amplio abanico de posibilidades porque tenemos desde directores que tienen una exposición, y este es un tema que creo que tenemos que detenernos un poco, que es el tema de la violencia, una violencia explícita, es decir, no hay ningún tipo de mediación y lo que tú estás viendo ahí es una mutilación, es un asesinato, un genocidio, y y ahí es donde precisamente podemos ir pensando en caminos, opciones, pero no, insisto, de una manera impositiva, imperativa, sino simplemente decirles a los jóvenes que se dedican a la cinematografía o a las áreas vinculadas con las artes visuales de que hay caminos, de que hay opciones. Y me encanta, porque entonces viene a la mente, seguramente, me está silenciando. No voy a mostrar una realidad que está pasando, si ya no los han hecho en muchísimos lados. Hoy en medios de comunicación tengo que poner, en mi opinión, esto no va o no atenta un poquito en contra de esta libertad de expresión. Sí, que es eso yo se lo agradezco mucho al maestro Armando Casas, que en este momento es el director de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, que me hizo el honor de escribir una presentación de mi libro, y él cita a un gran director, ruso que es Andrei Tarkovsky, y lo que menciona es eso. Incluso más allá de lo que tú decías, que está muy bien planteado, Monse, pero más allá son los propios caminos que el director se plantea para hacer su obra, y en ello no se puede interponer absolutamente nada.
digamos, a menos de que sí vaya en contra de principios claves de las relaciones humanas, pero, aún así de lo que se trata es que el artista, el realizador, se exprese. Incluso si estamos haciendo un anuncio publicitario, tiene que haber esta libertad absoluta de expresión, pero como decimos respecto a las herramientas de pensamiento crítico, siempre demandando criterios. Sí, lo puedes hacer de esta manera. El otro día, por ejemplo, yo estaba viendo una película de Michel Franco que se llama Nuevo Orden, y obviamente lo que vemos ahí es violencia explícita desde el primer segundo de la película, y bueno, tenemos otras opciones, otros caminos, no juzgamos, repetimos, no juzgamos la obra de Michel Franco, que además ha sido un cineasta reconocido, pero, por ejemplo, hay otros directores o directoras, pienso, por ejemplo, en Tatiana Hueso, esta directora mexicano-salvadoreña en una película como Noche de Fuego, que cuando se presenta este hecho de violencia, hace un juego con la cámara muy interesante, desviándola del hecho del secuestro, de la matanza, del maltrato. Se escuchan los gritos, por supuesto, porque ahí se puede utilizar elementos que los cineastas conocen como objetos sonoros, pero se desvía, por ejemplo, mientras están secuestrando a las chicas o las están maltratando, desvía la cámara a un camino de hormigas que está alrededor, lo cual también te invita a pensar que lo que está ocurriendo no es solo ese momento de violencia, sino que el mundo sigue vivo y que por ahí corre un camino de hormigas. Y sigue su curso, ¿no? 100%. Me encanta cómo el cine nos lleva a reflexionar, nos lleva a mostrarnos, pues, una idea, una realidad que quizá, pues, yo no lo había pensado. Convivimos diario, Alejandro, con violencia, con muertes. Estaba pasando la nota, ¿no? Va en aumento la pornografía infantil. Esto es bien lamentable en redes sociales, Facebook, Insta. Tenemos un boom de información que ya conocemos. Pero desde esta realidad, ¿con qué ojos me vas a mostrar qué puedo hacer yo? Porque creo que al final todos tenemos una responsabilidad. ¿Cabe ahí la ética? ¿Cómo juegan este papel? ¿Cómo no pareciera burla o sátira o nada más queda como, estoy presentando? Pero ¿cuál es el objetivo? Sí, ya lo sabemos. Sí, a fin de cuentas, por ejemplo, como nosotros estamos muy acostumbrados desde la propuesta pedagógica de filosofía para niños a siempre trabajarlo desde comunidades de diálogo, comunidades de indagación, ahí ya hay primeramente un trabajo de mediación, ¿no? Hay un filtro. Acordémonos que el pensamiento crítico es como un filtro, es una criba, ¿no? Es una cernidera que nos permite decir, bueno, esto, por ejemplo, lo puedo hacer, pero también, como decíamos hace un rato, existe esta otra opción. Y, por ejemplo, cuando trabajo con los creativos del Centro Universitario Filma, que es donde imparto precisamente esta materia de ética cinematográfica, pues lo que ocurre es precisamente que nosotros como equipo, como salón, como grupo, vamos viendo esos caminos, esas opciones. No es que llega el docente e impone visiones y maneras de Claro, no hay una rebeldía entre el grupo que te diga, oye, ¿por qué Alejandro? Ahora, si aquí encontré, por eso quise estudiar cine, ¿no? Esta libertad de expresión, este arte, de repente tú me quieres poner barreras, o al contrario, si llegamos como todos, ¿no? Muy gallitos por ahí, sin de repente con todo este panorama, con la luz del conocimiento, y dices, oye, tienes razón, es mi responsabilidad y hay otra realidad que también puedo presentar siendo alineado a los principios, a los valores, a la ética que necesiten ser. Fíjate que ahí algo que ayuda mucho también es esta escuela, vamos a llamarle esta escuela pragmática que se gestó en Estados Unidos y en Inglaterra, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Y yo siempre me acuerdo mucho de un libro de Lewis Carroll. Obviamente ese libro es Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia se encuentra con el gato Cheshire y Alicia le pide eh, cuál es el camino que ella debe seguir o elegir. Y la posición que debe asumir el docente o el mentor no es decir qué camino seguir, sino qué caminos hay. Y que en ese abanico de opciones, pues tú puedes hacer esto o aquello, pero jamás decirle a alguien qué es lo que debe hacer. Ir en contra de la filosofía, ¿no? E ir en contra precisamente de la filosofía en el sentido de que la moral es lo que se impone.
que uno crece en una familia, digamos, de ciertas características, vamos a decir, en nuestro medio, en nuestro contexto, una familia católica, una familia arraigada a cierto tipo de costumbres, de tradiciones, y ya cuando ese chico va creciendo, se irá dando cuenta e irá modificando, cambiando algunos aspectos. No es que todo lo vaya a desechar. Por ejemplo, pensemos que esa familia católica asiste los domingos a misa muy temprano y entonces le dice a sus papás: "Oye, pero mira, es que Yo me ¿por qué puedo a la hablar, sí, para qué a la misa de 7 o de 9? ¿Por qué no vamos a una misa a mediodía o en la tarde?", ¿no? Entonces, todo eso se puede negociar, se puede ir pensando, se puede ir hablando de estas posibilidades. Y aquí hay algo muy interesante, Monse, porque me acuerdo mucho también de uno de los ejercicios que vienen al inicio del libro, que tiene que ver con un filósofo alemán que se llama Federico Nietzsche. Y él en una obra maravillosa que se titula Así habló Zaratustra, habla de 3 personajes, de 3 símbolos que marcan la vida de cualquier ser humano y, por supuesto, la vida de estos jóvenes y adolescentes que quieren ser cineastas, o artistas visuales, o trabajadores en la industria audiovisual. Y entonces estas 3 figuras son un camello, un león y un niño. Y es precisamente ese el marco de la portada de mi libro, una ilustración que, por cierto, realizó una de las chicas que estudia la carrera de animación en Filma, que está a punto de egresar, que me hizo el favor de hacer. Y entonces, aquí tenemos los momentos de la vida de esta chica que hizo la portada, ya próxima licenciada en animación, tu vida y la mía. Porque, fíjate, empezamos con un camello porque es el deber ser, es el cargar con lo que te puso tu familia, tu iglesia, tu comunidad, inclusive tu genética. tu ahí también hay un punto muy interesante, tienes razón, Mos, incluso tu genética. Pero vas creciendo y te vas dando cuenta que llevas pesos o cargas que, pues, no van contigo, como esto de ir a misa de 7 de la mañana. ¿Por qué? Y sobre todo en domingo. Y entonces aparece la figura del león, que es el adolescente que se revela y no dice yo debo, sino yo quiero. Y estos chicos precisamente se están moviendo en esa línea. Yo siempre he dicho que cine es una carrera de ideas y de fierros. Pero cuando empiezas la carrera de cine, las ideas como que, bueno, pues debo hacer un guión, por ejemplo, pero hay una fascinación enorme, y yo la entiendo, por las lentes, por las ópticas, por las cámaras, por el trabajo que se puede hacer con iluminación, con los artefactos y con los fierros que hacen el cine. Y ya a medida que vas avanzando, pues te das cuenta de que no puedes hacer cine, sin ideas. Pero también es importante reconocer que no puedes hacer un cine de puras ideas y que tienes que aprender de ópticas, tienes que aprender de lentes, tienes que aprender de técnica en audio, tienes que aprender sobre iluminación, tienes que aprender sobre cinematografía. Entonces, en este juego, en esta combinación mágica entre ideas y fierros, retomar esta parte de las ideas. Y la parte final, fíjate, ese fue para mí un gran descubrimiento, porque por eso me apoyo en monstruos del pensamiento, maravillosos monstruos del pensamiento como Nietzsche, porque en algún momento nosotros, después de haber sido camello, león, pasamos a ser niños, pero no los niños que fuimos hace algunos años, sino que ya somos unos niños pero experimentados. Somos niños que hemos aprendido algunas cosas sobre la vida. Y me doy cuenta de que grandes cineastas como el propio Tarkovsky o alguno al que cito mucho en el libro, fíjate que creo que es el autor que más cité en esta pequeña obra, es Akira Kurosawa, este director japonés que fue una revelación en Hollywood. Recordemos cuando le dieron su Oscar honorario, pues eh, quien se lo dio fueron ni más ni menos que George Lucas y Steven Spielberg, que veneraban sus películas. Y él en un libro maravilloso que se llama Casi una autobiografía, habla de su experiencia, ¿no? Respecto a una historia, precisamente para niños, que habla sobre un perro. Y entonces, a veces explicar qué es un perro no es sencillo. Entonces, el camino que se elige es por el camino contrario, que no es un perro.
un perro no es esto, no es esto otro, no es aquello. Pero la forma en cómo lo cuenta, Kurosawa nos hace caer precisamente en la cuenta de que ese niño no se ha ido, de que ese niño permanece. Retoma las historias, las cosas que él vivió en su infancia. Y lo mismo ocurre con otros grandes realizadores como Bergman, el gran director sueco, y también con realizadores mexicanos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un Alfonso Cuarón que si bien experimenta, hizo una película que incluso se está utilizando en la NASA para entrenar a los astronautas, que es Gravity, con Sandra Bullock. Buenísima, por cierto. Pero, por ejemplo, vemos esta película de Roma y es recuperar lo que él vivió cuando era un niño, un joven en esta colonia de la Ciudad de México, porque muchos piensan que la película, sin verla, se ambienta en la ciudad de Roma, Italia. No es, son los olores, son esas experiencias de escuchar. Ayer, por ejemplo, que estaba en la casa, en muchos años de escuchar un afilador. Y cuando yo vivía, En Ciudad de México pasaban a cada rato, sí, porque me hizo recordar ahorita ¿qué es lo que pasa con la película? Entonces, ese es precisamente ese Cuarón, ese Kurosawa, ese, Tarkovsky niño, pero ya siendo una obra de la talla, ¿no? De esta película que nos llena de nostalgia, que nos recuerda muchas cosas que vivimos en la Ciudad de México, pero ya un niño experimentado, un niño que se ha dado cuenta de que si bien ya la inocencia se perdió, no pierde este asombro. Y eso es precisamente lo que queremos con nuestros chicos, pero para asombrarte tienes que cuestionarte, tienes que detenerte a pensar. Entonces, esa es la intención fundamental de este libro, de esta obra. Qué maravilla, porque esta obra que protege, o que propone estos ejercicios, estas estrategias, nos invita a reflexionar, nos invita a ir pasando por todas las etapas de nuestra vida, cada vez más maduros, cada vez más, más seguros, cada vez inclusive más con un mundo que pareciera que es un caos, pareciera que todo es maldad. Muchísimas veces solamente se cuenta lo malo, pero también cómo voy a contar eso que está sucediendo con una objetividad, con un cambio, con una propuesta, porque de eso se trata. Si no, todos nos sentamos y nos ponemos a llorar. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Este libro, ¿para quién está apto? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede tener acceso a él? Es muy importante lo que tú marcas, Monse, porque aparte de dedicarnos a otras cosas, tú, por ejemplo, en el área de la comunicación y las redes, pues eres docente. Y este libro tiene un espectro más grande que el, por ejemplo, utilizarlo para la materia de ética cinematográfica en el Centro Universitario Firma aquí en Cancún, sino que también es un libro pensado sobre todo en estudiantes de bachillerato. Y el libro además ofrece herramientas divertidas. Hay por ahí un juego que surgió de nuestra última ida al Festival de Cine Morelia el año pasado, y es un libro maravilloso de un director francés que se llama Robert Bresson, Apuntes para un cinematógrafo, que son de estos libros en donde, como el I Ching, tú le haces una pregunta al libro y el libro te responde. Y como el libro está hecho con fragmentitos, entonces lo que les decimos a los creativos de Filma o a los estudiantes de bachillerato es, tú hazle una pregunta al libro y el libro te va a contestar. Y como son reflexiones de muy alto nivel, el libro te dice, y sobre todo si tiene que ver con el quehacer cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de eh, cómo puedo llegar a ser alguien, no que hace obras Claro. trascendentes como estos grandes cinematógrafos, sino, por ejemplo, decimos, a ver, tú te vas a dedicar mucho a hacer publicidad comercial. Bueno, hacer un trabajo de calidad, un trabajo donde tu cliente diga, wow, esto no le quito, pero nada, absolutamente nada, porque está impecable, redondito, está muy bien hecho. Y entonces, ahí es precisamente donde entra Bresson y dice: "A ver, tranquilo", porque de repente a esa edad estás como muy lanzado al mundo, eres pura energía, ¿no? Y entonces, a ver, tranquilo, las cosas se tienen que hacer con cuidado, con un tratamiento de cada uno de los aspectos, ¿no? Lo dice de una manera muy poética, lo dice de una manera muy bella, y entonces el libro ofrece también ese tipo de ejercicios y lo vamos a estar probando. El libro todavía es una obra abierta. Es lo que te iba a decir, ya está disponible, ya podemos tener acceso a él. Todavía no, voy a sacar esta primera versión porque
No sé si a ti te ha pasado, Monse, pero cuando tú tienes un proyecto y dices, bueno, hasta aquí yo creo que ya tengo algo digno de ser presentado, sí, pero quiero advertir algo. Este libro es proyecto de una investigación que voy a avanzar y detallar mucho más porque quiero hacer pruebas, quiero hacer sondeos, quiero hacer encuestas, o sea, quiero Que metodológicamente de eso se trata también, claro, ¿no? claro. Viendo cómo va reaccionando, qué es lo que más se va necesitando, porque en este mundo, pues, cada vez tenemos también más necesidades. Así es, Monse. Y además porque hay pendientes. Uno de estos pendientes es el cine documental. Y ahora también, por ejemplo, la oportunidad de haber visto a realizadoras, por ejemplo, me gusta mucho el proyecto del Instituto Mexicano de Cinematografía, donde se le da voz y se le da imagen a nuestras comunidades indígenas, y donde quienes realizan ese cine son precisamente integrantes de esas comunidades Y indígenas. me encanta hablar de, ¿no? De este periodismo documental, es un arte. ¿Quién te está apoyando? Porque si de por sí escribir, pues por ahí decía Benito Taibo, ¿no? Que cuando era joven fue con su papá y le dijo, ya sé a qué me quiero dedicar, quiero dedicarme a ser escritor. Benito, de eso no se vive, ¿no? ¿Quién te está apoyando? Bueno, es un proyecto personal, pero repito, es un proyecto académico. O sea, esto va a continuar por lo menos unos 2 años más, y entonces forma parte prácticamente de una especialización. Entonces voy a estar trabajando en eso, pero voy a tener que sustentarlo metodológica, didácticamente. Pero creo que en este momento, en este punto, la obra ya en este sentido se puede dar a conocer al público, pero es así como lo hizo Benito en su momento, lo hizo cualquier otra persona que se dedique a escribir, es simplemente atreverse y buscar los caminos, obviamente, apoyos, en este caso, primero que nada, la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, que además ahí también su su presidenta, la doctora Olimpia Santiago, pues, nos hizo el favor también de escribir un sustento, pero precisamente desde la perspectiva del pensamiento multidimensional, crítico, creativo y cuidadoso, y también, por supuesto, el Centro Universitario FINMA, cuya cabeza es, Diego Ugalde, y que es una persona de ideas, amplias, una persona muy generosa, una persona muy abierta. Y, pues, precisamente estaremos presentando el libro en un festival, próxima fecha, el Filmafest. Vamos a tener ahí un espacio precisamente ya para hacerlo de manera pública. Invítanos, por Por supuesto, queremos estar ahí, muy por supuesto, será un honor y un privilegio. Más, y yo aquí me quiero detener un poco para agradecerte, agradecer a tu espacio, porque estamos dando la posibilidad en Cancún de tener un rato de reflexión, también de esparcimiento, pero sobre todo de sustento con base en ideas, con base en ciertas categorías que nos permite de algún modo, pues, poner los pies en un mundo de arenas movedizas como el que estamos viviendo. Al contrario, yo te agradezco, Alex, porque yo siempre digo, aquí no escatimamos en nuestros colaboradores y tú eres un colaborador de primer nivel que desafortunadamente, pues a veces no hay espacios donde se puedan dar a conocer, pero tener a una persona, bueno, ya me imagino, a mí me hubiera encantado que hubiera sido mi profesor. Por ahí yo creo que me quiero meter porque alguien que conoce, alguien que entiende, alguien que no juzga, alguien que aporta, hoy en día se agradece y con toda tu trayectoria. Muchísimas felicidades en esta nueva etapa. Y digo en esta nueva etapa porque has hecho de todo, pero ya escribir, ya tener, bueno, siempre has escrito, pero ya publicado, ¿no? A tu bebé, compartirlo, mostrarnos, ayudarnos a otra vez poner los pies en el piso y decir, a ver, aguas, la ética sí existe. Los valores siguen estando presentes. No es nada más que ahora vayamos a hacer todos el chat GPT, diferente inteligencia artificial, un mundo que no es sensible. No, no, no. Si hay esto, ¿cómo lo vamos a contar? ¿Cómo lo vamos a narrar? De la mano siempre sin juzgar, nada más teniendo esta apertura. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? Sé que los viernes también te presentas así en la comunidad de diálogo. Nos presentamos los viernes en el Teatro de la Ciudad, este hermosísimo teatro reciente inauguración. Estamos ahí en el lobby, nos van a encontrar ahí porque se juntan unas mesitas y mientras la gente va entrando a la obra que se presenta, estamos ahí moviéndonos, y se crea un espacio interesante en donde conviven adultos en su mayoría. La petición que hacemos es que sean, personas por arriba de los 16, 15, 16 años de edad,
Y nos acompañan ahí, formamos un grupo muy interesante de gente que quiere pensar en voz alta y sobre todo pensar en comunidad. Y aprovecho la oportunidad, Monse, también para decir algo respecto a la ética, porque puede sonar como algo muy académico, pero el libro está basado en ideas de personas. Pienso mucho en el filósofo español Fernando Savater, que además también es un personaje mediático, que hizo tele, que hizo radio, que escribió libros, no solo de ensayo filosófico, sino novela, cuento, poesía. Y tiene una definición de ética que a mí, y esa definición es que la ética es la convicción revolucionaria y tradicionalmente humana de que no siempre todo vale lo mismo, de que se puede decidir de una manera u otra. Es decir, esta tradición, pero también esta posición Me revolucionaria. encanta, ¿no? Y con los chicos creo que esto jala mucho, ¿no? El ser ético es ser revolucionario, es ser transformador, porque nuestra sociedad lo requiere, independientemente de que estemos pasando, como le ocurre a los aviones, por zonas de turbulencia. Pero estos líderes o estos personajes que están simbrando ahorita nuestro planeta, pues tendrán que venir estos revolucionarios, estos transformadores del pensamiento para decir, hay otros caminos, hay otras vías, y esos caminos, esas vías nos la plantea la ética. Y por eso apostamos. Exacto, Y Monse. ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Alejandro Santos Repeto, coordinador de proyectos de Centro Noema y miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Niñas, Niños y Jóvenes. Y usted ya sabe que es autor del libro Apuntes sobre Ética Cinematográfica, que seguramente va a estar escuchando y va a haber mucho de qué hablar. Ale, es un honor tenerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monse, una vez más.